Quiero compartir la palabra del Señor en San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5, versículo 1. Es un pasaje bastante conocido, pero creo que Dios tiene algo que decirnos esta noche. Versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Padre, gracias por tu palabra. Señor, háblanos al corazón. Queremos ser bendecidos, queremos ser edificados. Que tu palabra, Señor, nos llene. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirle que me preste toda su atención. Quiero compartir la palabra de Dios en el tema: Jesús está con nosotros en los días difíciles. Jesús está con nosotros en los días difíciles. Todos tenemos días difíciles. Hay días buenos, que nosotros le llamamos días buenos, cuando todo nos va bien, cuando las cosas están bien, cuando tenemos que comer, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando hay armonía. Esos son días que nosotros le llamamos los días buenos. Pero también hay momentos difíciles, hay días malos, en que parece que las cosas no nos van bien. Parece que por más que nos esforcemos, las cosas no nos salen como nosotros pensamos. Por más que nosotros hagamos el esfuerzo, las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salieran. Y a eso nosotros le llamamos días difíciles, días malos. Y hay gente que está en su casa a veces molesto porque no le salió lo que quería, porque no obtuvo lo que quería, porque no alcanzó lo que quería, porque no pudo comprar lo que quería, etcétera. Porque lo regañaron en el trabajo, porque le descontaron, etcétera, etcétera. Esos son días malos, días difíciles. Y yo quiero esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, que aprendamos que Jesús está con nosotros en los días difíciles. Dice el pasaje que hemos leído que Jesús estaba junto al lago de Genesaret y había mucha gente que venía a él. Entonces Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Quiero que entienda una cosa. Estas personas que habían descendido de la barca y que lavaban las redes, no estaban ahí
como aficionados de la pesca. No eran unas personas que se les ocurrió y dijeron vamos a pescar un día de campo y fueron a pescar. No, eran pescadores, dice la Biblia. Quiere decir entonces que ellos vivían de esto, ese era su trabajo, esa era su manera de ganarse la vida, esa era la forma en que ellos le llevaban el sustento a su familia a través de la pesca. Pero resulta que esa noche ellos fueron a pescar y estaban terminando la jornada, habían descendido de las barcas y estaban lavando las redes. Y nos damos cuenta que ellos no habían pescado nada, porque cuando Jesús les dice que tiren la red, Pedro le dice lo siguiente, versículo 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Quiere decir que ellos habían pasado toda la noche tira la red y tira la red y se iban para un lado y se iban para otro y tiraban la red y no agarraban, pero no pescaban, pero ni un resfriado. No pescaban nada. Así es que pasó la noche, imagínense aquellas personas desvelados totalmente, pasaron toda la noche intentando pescar y no habían pescado nada. Dice el mismo Simón Pedro que no habían pescado nada. Estos son los días difíciles. Estos son los días en que las cosas no nos van bien, no nos salen bien. Como los días que estamos viviendo hoy, que son días difíciles. Estos días difíciles donde la gente está preocupada, está afligida, está desesperada, está ansiosa, está deprimido. Algunos están pensando, ¿cómo le voy a hacer de aquí a 15 días, de aquí a una semana? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? Pareciera que es algo que nunca se va a terminar. Pero yo tengo una palabra de Dios para ti esta noche. Jesús está con nosotros en los días difíciles. Jesús está con nosotros en esos tiempos que parecen difíciles, interminables. Esos días que parecen los días más largos de nuestra vida, donde las cosas no nos están yendo nada bien. Estos hombres estaban cansados, habían batallado toda la noche, no habían pescado nada. Y mire qué pasó. Dice que habían descendido de las barcas y lavaban las redes. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, Jesús, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús viene y se sube en la barca de Pedro y todavía le dice a Pedro que la aparte un poco de tierra. Yo me imagino a aquel Pedro pensando, este señor no sabe cuán cansados estamos, cómo nos ha tocado, qué difícil ha sido toda la noche. No hemos agarrado nada y todavía se sube en la barca y se pone a predicarle a la gente, y quién sabe cuánto tiempo pasó predicando Jesús. Y Pedro ahí estaba escuchando y esperando que le desocuparan la barca para guardarla, irse a dormir y regresar en la noche para pescar otra vez. Para este momento Pedro no era discípulo del Señor todavía. Así que quizás Pedro no sabía mucho lo que estaba pasando.
pero sí sabía que había alguien ahí que estaba predicando y que estaba utilizando su barca, que no sabía cuánto tiempo iba a pasar y que él estaba esperando a ver qué pasaba después de esa predicación, qué había en esa palabra. Yo no sé qué habrá predicado Jesús esa mañana, porque era una mañana. Ellos estaban en la mañana, habían descendido de la barca. No sé qué predicó Jesús, pero a mí se me ocurre que Jesús predicó un mensaje de la fe. A mí se me ocurre que Jesús predicó un mensaje acerca de creer en los milagros y las maravillas del Señor. Y lo que a Pedro le parecía algo absurdo al principio, empezó a cobrar sentido. Porque yo me imagino que Pedro se echó todo el sermón de Jesús. Jesús estaba ahí predicando. ¿Y por qué es que le digo que esto empezó a cobrar sentido en Pedro? Porque cuando Jesús terminó de hablar, versículo 4, dice, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra. ¿Sabe por qué Pedro está diciendo en tu palabra? Acaba de oír un gran sermón, acaba de oír un sermón de Jesús que le removió todos sus pensamientos, sus emociones, su corazón. Pedro logró entender que el que le estaba diciendo que echara la red no era una persona cualquiera, era una persona que tenía autoridad y que su palabra tenía autoridad. Yo quiero decirte que en esos días difíciles Jesús está ahí, y aunque no entiendas lo que está pasando y aunque no entiendas lo que está sucediendo, Dios te mandará una palabra que te sacará de tu incredulidad, que te sacará de tu momento difícil, y empezarás a ver la vida de otra manera. Empezará a nacer tu fe, a crecer tu fe, a fortalecerse tu fe. Porque es ahí donde Dios actúa. Jesús está ahí en los momentos difíciles, en los días difíciles. Y Jesús le dice a Pedro: tira en la red. Y Pedro dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Creer a la palabra y accionar son dos cosas muy importantes. Si Jesús está conmigo en los tiempos difíciles, entonces yo debo creer su palabra, obedecer su palabra, vivir su palabra. ¿De qué me sirve escuchar un sermón? ¿De qué me sirve escuchar una predicación si después que termina la predicación vuelvo a mi mismo estado de incredulidad, a mi mismo estado de depresión, de ansiedad, cuando yo necesito creer esta palabra y practicar la palabra? Si Dios me da una palabra de consuelo, yo agarro esa palabra, la pongo por obra, porque sé que Él es el que está ahí conmigo en los días difíciles. No es una palabra de este predicador, no es una palabra de cualquier predicador, es la palabra del Señor hablando a tu corazón. Y si hay una palabra que llega a tu corazón y tú la crees, entonces mantén esa palabra, créela y llévala a la práctica. Lo que Pedro dijo: más en tu palabra echaré la red. Es decir, yo creo en tu palabra, y porque creo en tu palabra voy a echar la red.
¿Cuántas personas lloran después de un sermón o lloran en medio de un sermón? Son quebrantados con la palabra, pero después que termina la palabra vuelven a su estado de incredulidad, de insatisfacción, vuelven a su estado de emoción, vuelven a su estado de depresión, cuando realmente lo que Dios está esperando es que nosotros mantengamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Si escuchas un sermón, después que hayas escuchado el sermón, debes mantener tu fe. Esa palabra no debe morir, debe vivir en ti. Dios va a hacer algo. Y sé que hay personas que van a ser ministradas, pero debes creerlo. Jesús está contigo en los tiempos difíciles. Ahora quiero ir concluyendo esto, porque quiero tener unos minutos para orar, para ministrarle. Versículo 6, y habiéndolo hecho, mire a la persona que tiene al lado ahí en su casa, dígale, debemos creer la palabra, pero también debemos actuar conforme a su palabra. No solo se trata de oírla, de creerla, sino de actuar conforme a su palabra. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Y su red se rompía. Mire qué milagro más extraordinario. Aquellos que pensaron que ese día iban a regresar a su casa con las manos vacías, ahora tienen una red que casi se rompe por la cantidad de peces que han agarrado, por la cantidad de peces que han pescado. Yo tengo una palabra de Dios para ti. Si crees que tienes las manos vacías, si crees que estos tiempos son demasiado difíciles, yo quiero decirte que Jesús está ahí. Jesús está ahí. Él nunca te ha dejado. Y verás un milagro en estos tiempos difíciles. Verás un milagro ocurrir en tu familia, en ti, en tu economía, en tus finanzas. Habrá provisión. Hay personas que no saben ni cómo es que están llegando las bendiciones de un lado, de otro, de otro, de otro. Porque ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Un Dios que está con nosotros en los tiempos difíciles. Y dice la Biblia que agarraron una gran cantidad de peces, tanto que tuvieron que llamar, dice el versículo 7, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Yo tengo una palabra de Dios para todos aquellos que hoy están escuchando este mensaje. Es que Dios está contigo en los tiempos difíciles y verás milagros tanto que vas a tener para compartir con otros. Verás cómo Dios se mueve a tu favor. Tú que pensaste
que las cosas no estaban bien, que las cosas no te iban a salir bien. Tú que pensaste que a saber cómo le voy a hacer, no sé qué va a pasar, no sé cómo voy a hacer con la comida de mis hijos. Yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Si Jesús está ahí, habrá provisión, habrá bendición, habrá un milagro para ti. Y no solo para ti, tu milagro alcanzará a otros. Dice que llamaron a la otra barca para que vinieran y llenaron ambas barcas. Dios te dará bendición para que puedas compartir con otros. Dios te dará bendición para que puedas ayudar a otros. Yo lo creo. Habrá sanidad ahí en casa y vas a testificar con otros, a otros, y también vas a orar por otros y otros van a recibir un milagro. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que tu milagro va a impactar a otros, que tu milagro va a bendecir a otros, que tu milagro también será de bendición para otros. Porque Jesús está contigo y la gente se dará cuenta que Jesús está contigo. Ahí en casa, levanta tus manos y adoremos al Señor. Adoremos al Rey. Bendito Dios. Te adoramos.